Mis hermanos, Dios les bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté abrazando sus vidas. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta semana tan especial que el Señor nos ha concedido. Es un privilegio enorme que Dios en su misericordia haya querido tomar a a uno de sus siervos más pequeños para poder compartir con ustedes también durante estas conferencias que esperamos en el Señor ayuden mucho a nuestra iglesia. En el día de hoy nos corresponde, mis amados hermanos, el, el tema de esta conferencia como tal se llama Los retos de la iglesia en el siglo XXI. Pero permítanme antes que podamos elevar una oración al Señor y pedir la sabiduría de Dios y que sea el Señor en que a través de su Espíritu Santo nos edifique. No sería nada bueno que estuviéramos aquí, que dedicáramos este tiempo a estar acá y que perdiéramos el tiempo, ¿verdad? Así es que para asegurarnos de no perder el tiempo, oremos al Señor y que el Señor dirija todo este momento. Padre eterno y Dios amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por las bondades mostradas a tu pueblo. Señor, gracias, porque a través de estos medios podemos hablar a la iglesia y podemos edificarnos los unos a los otros. Bendecimos tu santo nombre, Señor, dirige este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los retos de la iglesia en el siglo XXI. Para entrar en materia y tal vez dar alguna respuesta y poder decir qué retos pudiéramos enfrentar en este siglo XXI, debiéramos hacernos por lo menos dos preguntas. Dos preguntas que eh, nos van a permitir ampliar un poco el panorama y saber hacia dónde nos dirigimos. Este es un tema que tal vez tenga mucha tela que cortar. Sin embargo, a través de estas dos preguntas y dos perspectivas o dos enfoques, quisiera dirigir este tiempo. La primera pregunta que debiéramos de hacernos es, ¿ha tenido retos la iglesia en el pasado, en este siglo que terminó, más atrás de este siglo con la iglesia primitiva? ¿Nuestra iglesia ha tenido retos y desafíos? La respuesta es contundente para decir sí, siempre ha tenido la iglesia retos en el pasado. Y la otra pregunta sería, ¿qué heredamos de este siglo? ¿Qué heredamos de este siglo que dejamos? ¿Qué nos ha entregado este siglo? Para que hablemos de retos y de desafíos. Y también tendríamos que decir que sí, efectivamente, hemos recibido unas herencias. Herencias que han, en ciertos aspectos, debilitado a nuestra iglesia, han debilitado a la sociedad y han deteriorado por consecuencia la existencia del ser humano. Los, lo que heredamos desde un punto de vista muy importante para mí, y es donde voy a enfocarme en esta primera perspectiva, lo que heredamos del siglo pasado, de las cosas más delicadas, de las cosas más negativas que nosotros hemos heredado del siglo pasado, ha sido un púlpito débil, una predicación muy débil, una predicación que pudiéramos catalogarla que en su esencia durante los últimos años ha sido más una predicación temática, terapéutica, muy antropocéntrica. Como resultado, hemos recibido
una malnutrición espiritual a nivel general. Pastores accidentados, no llamados según la palabra del Señor, sino proclamados de manera personal por grupos o sencillamente porque había un puesto vacante, sin ninguna integridad, sin ningún respaldo académico, falta de honestidad, sin dignificar al público o al púlpito, perdón, sino más bien aprovecharse de esa posición para lograr intereses personales. Esta herencia que hemos recibido es lamentable. Y creo que uno de los desafíos más elementales es que nosotros podamos recuperar la predicación de la palabra de Dios. Que nosotros recuperemos la esencia de la predicación expositiva y el predicar la palabra de Dios. Nuestro hermano Román en su conferencia citó una de las referencias bíblicas que tengo para compartir con ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos que el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido. Y nos dice, nos entrega el propósito. ¿Por qué razón tenemos esa distinción tan hermosa? Una nación adquirida, un pueblo santo, un real sacerdocio tenemos nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó de ese lago oscuro. Nos llamó de allí. Y nos llamó para que anunciáramos las virtudes, para que anunciáramos la palabra del Señor. Por allá por el año 1512, en Santo Domingo, se comenzó la construcción de la primera catedral al estilo medieval. Tenía ese mismo diseño medieval. El púlpito se encontraba a un lado, a un extremo de la sala principal. En la sala principal, la Iglesia Católica Romana desarrollaba la misa. Y luego en ese extremo se exponía las escrituras. Esto tiene un significado teológico, por supuesto. Y es que no era la exposición de la palabra de Dios lo más importante. Lo más importante era entonces la celebración de la misa. Si algo contundente hemos heredado y que es agradable y que es bueno, fue que nuestros hermanos protestantes, una vez que iniciaron la reforma y que muchos de ellos pagaron con sus vidas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar a nuestro Señor Jesucristo como el evangelio puro, como el evangelio que en el verdad había vida, camino y libertad para nuestras vidas. Estos hermanos hicieron tal reforma también en las iglesias que aún hoy en día ese cambio teológico o significado teológico fue transformado. Porque la mayoría de nuestras iglesias y las iglesias evangélicas tienen en el lugar central de su edificio el púlpito. Lamentablemente, pues algunos contaminados con estas nuevas ideas
y contagiados de una toxicidad para el púlpito. En algún momento Martín Lutero mencionó y dijo que el púlpito es el trono de la palabra de Dios y no del predicador. Esto se ha perdido en el tiempo, porque ahora de una cantidad de predicadores, ellos hacen del púlpito el trono de sus vidas, lamentablemente. Y uno de los retos que tenemos nosotros, uno de los desafíos que tenemos nosotros como ministros, es el darle el lugar a la palabra del Señor. Es posible que la entrada de la globalización a este tiempo haya afectado las iglesias de hoy, los medios de comunicación, las ayudas visuales y todos esos elementos que ofrece la tecnología. No estoy diciendo que sean malos estos medios, hoy estamos usando uno eficazmente para llegar a la iglesia, pero también han sido dañinos por el mal uso. Así es que ya una predicación expositiva es aburrida, una exposición de la palabra de Dios, texto por texto, palabra por palabra, es para muchos muy aburrida. Y el reto y el desafío para todos los ministros de la Iglesia del Señor es la predicación expositiva de la palabra de Dios. Es necesario insistir, resistir y persistir en que sea predicada la palabra del Señor. Escuche las palabras y recordemos las palabras que el apóstol Pablo dirigió a Timoteo. Le dijo de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ciertamente para nuestros días, esta porción de la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, del 14 en adelante, y también tomando los primeros 5 versículos del capítulo 4, son textos bíblicos que nos han ayudado a consolidar muchas doctrinas. Pero, queridos hermanos, en este tiempo no se trataba de un tratado de teología para Timoteo, no se trataba de una clase doctrinal, se trataba de un mensaje que se tenía que cumplir. Palabras como persiste, te encarezco, a tiempo y fuera de tiempo, soporta las aflicciones. En otras palabras, pudiéramos decir, insiste, resiste y persiste. El reto y el desafío de nuestra iglesia, de nuestros ministros, es que prediquemos la palabra del Señor. Es que prediquemos la palabra. Y yo creo que esto es muy profundo, hermanos. Predicar la palabra. ¿Qué significa predicar la palabra? Bueno, cuando Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, nos hace ver que Pablo estaba pensando en la función de un heraldo.
¿Quién era un heraldo en ese tiempo? Era aquel que recibía un mensaje de la máxima autoridad, del rey. Y este heraldo tenía el compromiso, la obligación y el deber de decir las palabras tal cual como el rey ordenó que se dijera. Y es esto lo que tenemos que rescatar. Y es este nuestro gran desafío. Esta conferencia que lleva por título Los desafíos de la Iglesia para el siglo XXI hablan de manera general cómo la Iglesia debe afrontar estos tiempos. Pero en esta división estoy hablándole a los ministros. En este primer punto es necesario que identifiquemos a ese miembro de la Iglesia que Dios ha escogido, a ese servidor, y que él insista, resista y persista en predicar la palabra del Señor. Nos recuerda algo así como soporta las aflicciones. Nos recuerda cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el verdadero evangelio. Empezó a predicar quién le había enviado y empezó a mostrar que él era el único camino, la única verdad y el único que podía dar vida y encuentro con el Dios Todopoderoso. Durante todos los tiempos, durante toda la historia, la iglesia ha enfrentado desafíos y los ministros, desde el mismísimo Señor Jesucristo, debió enfrentar desafíos. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su predicación, cuando empezó la exposición de la verdad, comienza allí en Lucas 4, el versículo 22 me dice que y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero luego reaccionan y dicen, ¿no es este el hijo de José? Y aunque estuvieron maravillados, expectantes, con las palabras de gracia que salían del Señor Jesucristo, en solo unos cuantos versículos, después de que escuchan todo el mensaje, después de que abre los corazones a estas personas. El versículo 29 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían tirar de la montaña. Montaña abajo lo querían tirar. Soporta las aflicciones. El Señor Jesucristo soportó las aflicciones a cambio de predicar la palabra de Dios. Hay que predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Y cuando estos se conviertan por la predicación de la palabra, no por el que la predica, sino por el contenido de la palabra de Dios. Cuando ellos se conviertan, seguirles predicando a Cristo, seguirles predicando a Cristo y mostrarles a Cristo. Hermanos, todas las historias que encontramos en esta poderosa palabra del Señor, que nos muestran al Señor Jesucristo, es la única herramienta y el único instrumento que el Señor nos ha dejado. Y durante todos los tiempos, las culturas, especialmente las culturas, no han recibido a bien la predicación de la palabra del Señor. Hoy en día hay una demanda continua, más repetitiva, muy marcada de que las cosas deben de cambiar. Y de paso, las ideas son muy espontáneas. Hoy se plantea una idea y mañana ya hay que mejorarla.
Las ideas vienen y van, pero los ministros de Cristo se quedan predicando la palabra del Señor. Este fundamento que los mismos apóstoles establecieron hace 2000 años es el mismo fundamento que tenemos nosotros el desafío por continuar. Sí, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde las ideas van y vienen y cada día van a mayor velocidad, pero el evangelio nunca ha sido la cereza de la tortica, nunca ha sido el evangelio la mejor idea para el mundo. Pero el evangelio es el único que tiene poder de Dios para salvación. Es la locura de la predicación, la única solución para este mundo y el desafío que la iglesia de este siglo XXI tiene. Cuando el Señor Jesucristo llegó a predicar la verdad y llegó a mostrarse como la verdad y llegó a mostrarse como el Mesías y el Salvador prometido, se encontró con tres culturas, la de los judíos, la de los romanos y la de los griegos. Y para esta gente era bastante difícil este evangelio que Cristo predicaba. Un imperio gobernante como el de Roma, orgulloso de todo su poder, aceptar que un hombre judío ejecutado por ellos mismos y sentenciado por el procónsul romano, no tenía ningún sentido que este Cristo fuera a salvarles. Por otro lado, los judíos, interesados solamente en las señales y en los milagros, ellos piden señales, dice la Escritura, demostraciones visibles y poderosas, un gobernante que viniera a acabar con ese imperio romano. ¿Cómo es que ahora se encuentran con la idea de que deben de aceptar a un Mesías crucificado? Por esa razón fue que se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos. Y tenemos a los griegos, hombres filósofos, hombres superdotados, con un intelecto que les hacía hacerse ver superiores a todos los demás. ¿Cómo podía introducirse en sus mentes y en sus corazones la idea de que unos simples discípulos vinieran con un lenguaje supremamente sencillo a hablarles de un Mesías que sabía más que ellos y que podía darles salvación? Hermanos, los tiempos no han cambiado mucho. Los tiempos no han cambiado mucho, porque el poder de Roma no cayó cuando cayó el imperio, sino que aún podemos ver vestigios de ese espíritu de los romanos en mucha gente. Todavía hay personas adictas al poder, personas que les impresiona a esos ministerios que hacen cosas despampanantes, espectaculares, y que desearían llevar a Hollywood a la iglesia. Tampoco ha muerto el espíritu de los judíos, tampoco el de los griegos, porque son muchos, son millones los que quieren señales, los que quieren usar palabras y con ellas transformar y recibir beneficios. Nada que mortifique la carne, nada que haga sentir el dolor de estar sin Cristo. Pero el mandato de nuestro Señor Jesucristo es el de conquistar al mundo por medio de la predicación de la palabra
de Dios. Es la predicación del Evangelio, es nuestro gran desafío. Hermanos, la única manera de que Satanás huya es que prediquemos toda la palabra del Señor. Y creo que este es el primer gran desafío que tenemos los ministros, el que tengamos que predicar la palabra del Señor. Me agrada mucho el capítulo 1 de nuestra confesión de fe de Westminster, el artículo 5, haciendo referencia de la palabra de Dios. Dice este artículo 5, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo, el de dar toda la gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su eterna perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Mis amados hermanos, he aquí el máximo desafío. La herencia que hemos recibido de este siglo, que terminó hace poco, son congregaciones totalmente débiles, arrastradas por cualquier doctrina. Púlpitos tóxicos, púlpitos donde no hay exposición de la palabra del Señor. Púlpitos que sirven de trampolín de la fama. Púlpitos que enriquecen intereses de personas. Y abundan, hermanos, abundan. Nuestro gran desafío es insistir, resistir y persistir en predicar la bendita y santa palabra del Señor. Y que podamos decir, como dijo Martín Lutero, el púlpito es el trono de la palabra de Dios y no del predicador. El púlpito es el trono de la palabra de Dios y no de nosotros. El desafío es llevar nuevamente la palabra del Señor, predicarla a tiempo y fuera de tiempo. El segundo enfoque que tengo en esta conferencia, hermanos, el segundo reto y el segundo desafío del cual quiero hablarles es el desafío que tenemos contra la agenda globalista. Y es que este mundo camina a pasos agigantados en pro de una agenda globalista. Y hay algo que tiene que llenarnos de esperanza, y es que esta agenda globalista, comandada por tal vez por la ONU, por otras compañías poderosas, es que la iglesia se ha convertido en su piedra en el zapato para esta agenda. Y aunque la vemos muy poderosa, y aunque encontramos un desafío muy fuerte, porque aquí en esta agenda globalista pudiéramos hablar de muchas cosas que están incluidas. La libertad de género, el aborto, todo esto siendo patrocinado y siendo llevado a cabo
y como propósito tener un mundo diferente en esta Agenda 2030. Por cierto que cuando vamos a las memorias de Rockefeller, en ese libro, confieso que no lo he leído totalmente, pero rescaté un pensamiento de las palabras de Rockefeller, David Rockefeller, que murió el 20 de abril del 2017, contaba 101 años. Y por allá por el 2002, su libro de al menos 600 y algo de páginas comenzó a publicarse. En la página 405 está este pensamiento de Rockefeller. Algunos creen que nosotros, abro comillas, algunos creen que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos. Nos caracterizan a mí, a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integral. Un solo mundo, si se quiere, y si esa es la acusación, me declaro culpable. Y no solo eso, sino que estoy orgulloso de eso. Además, también confieso públicamente que sostengo una agenda globalista cuya finalidad es someter al mundo en un nuevo orden, que choca incluso con los intereses de poderosas naciones como la de los Estados Unidos de América, entre otros. Hice referencia a la muerte de este señor 20 de abril de 2017. Y es que las ideas continúan, hermanos. Y ahora otras familias poderosas les agrada, les agradaría mucho que esta agenda globalista progresara y tuviera éxito. Pero la iglesia tiene una tarea. Ella es la piedra en el zapato. No sé si ustedes saben de un congreso que hubo en Colombia, por allí por el año antes de la pandemia. Hubo un congreso internacional y allí se reunieron todas las, todos los grupos LGTBI y Q más para hacer un balance del avance, especialmente en este lado del occidente. Y lo que llama poderosamente la atención es que llegaron a algunas conclusiones, la que quiero mencionar en esta conferencia, es que llegaron a la conclusión de que el avance de su agenda globalista en este lado del occidente iba muy lenta y que era a causa de los evangélicos. Es una buena noticia, pero creo que hay más en este desafío. Nos corresponde como iglesia saber la verdad, conocer la verdad y defender la verdad independientemente de donde estemos, en el contexto que estemos, en donde sea que estemos, defender la verdad. Eso es el primer instrumento que quisiera mencionar ante los retos y los desafíos que nosotros tenemos. Me llama la atención que en el relato histórico de Génesis, cuando Eva identifica la verdad y viene la serpiente a tentarla en su primer intento, falla Satanás. Y es que Eva identificó la verdad, porque Satanás le dice, con que te han dicho que no puedes tomar ningún fruto de los árboles. Y ella identificó la mentira, sabía la verdad y pudo ver la mentira camuflada. No, no, no. De todos los árboles podemos comer, solo el que está allá es del que no podemos
comer ni tocar. Y ciertamente hay un agregado allí de Eva de que no lo puede tocar. Quizás una muestra de rebeldía del ser humano, porque no habla Dios en su ordenanza, sino de comer el fruto prohibido. Pero en el segundo intento de Satanás, mis queridos hermanos, cuando camufla una media verdad y no vas a morir, ciertamente no vas a morir. En realidad vas a conocer el bien, el mal. Y allí Eva, en ese segundo intento, no pudo detener esa mentira. La arrolló esa mentira. Y nosotros estamos en un tiempo contemporáneo en donde es necesario que defendamos la verdad. El pueblo de Dios identifica la verdad y desactiva por completo la mentira. Hay muchas maneras de ahora camuflarse la mentira. Es posible que escuchemos hablar de la defensa de la salud reproductora de la mujer y es un eslogan que tiene verdades. Es necesario defenderlas, pero en este contexto de agenda globalista está apuntando a una ventana Overton con el fin de llegar a una aprobación del aborto. De la misma manera, los estados cada día más se unen a aceptar un matrimonio inclusivo y lo disfrazan con eslogan que pareciera ser bueno para la familia y sin embargo no es así. Así es que uno de los desafíos que tiene toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, es conocer la verdad, identificar la verdad, defender la verdad. Y por supuesto, estaremos de manera más poderosa atacando al padre de las mentiras, quien está patrocinando todo el tiempo las mentiras. El segundo desafío en esta otra perspectiva de lo que debe hacer la iglesia en este siglo es que la iglesia no puede ser cobarde. La iglesia no puede tener miedo. Y la iglesia del Señor Jesucristo de estos tiempos debe tener la misma confianza en la palabra de Dios que tuvieron aquellos hermanos, casi todos citados allí en Hebreos 11. Apocalipsis 21, capítulo 6 al 8, nos habla de una lista. Ciertamente el Señor Jesucristo habla de una lista de herederos, da un perfil de aquellos que son herederos de las bondades de Dios, pero después señala al otro grupo y dice así la escritura en Apocalipsis 21, versículo 6 al 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Más para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios, hechiceros, y para los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No sé si nota que el pasaje toma por parejas, menciona parejas con características diferentes a las que menciona versículos 6 y 7. Y la primera pareja que menciona dice, mas para los cobardes e incrédulos.
Una de las cosas que menos nos dejan caminar, hermanos, es el miedo. Una de las cosas que más nos paralizan es el miedo. Pero una de las cosas que menos debe tener la iglesia de hoy es miedo. No podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes. Nosotros somos la nación santa. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos los que brindamos verdadero culto al Señor. Nosotros somos los que adoramos a un Dios verdadero y único, soberano sobre todas las cosas. Y Él nos ha entregado el legado de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, de aquel que nos sacó de las tinieblas. Por lo tanto, no cabe la cobardía. Y al lado de la cobardía no cabe la incredulidad. Es necesario conocer la verdad de Dios. Es necesario escudriñar la palabra de Dios porque en ella creemos que está la verdad y la salvación para nosotros. Y con ella defendernos ante esta agenda globalista. No podemos tener miedo. No podemos ser aquellos que creen o que no creen. No podemos permitir ser los cobardes de este siglo, porque el pueblo de Dios no puede enfrentarse con este desafío si tiene miedo y no cree en todo lo que Dios ha dicho. El tercer desafío que tenemos que enfrentar, aparte de distinguir la verdad, conocer la verdad y defender la verdad, para que la mentira no se infiltre, no ser cobardes, no tener miedo. También tenemos que saber por qué seguimos aquí. ¿Por qué nosotros seguimos aquí? Y yo creo que hay una respuesta muy clara aquí en la palabra del Señor, por supuesto. En ese hermoso sermón del monte, luego el Señor Jesucristo habló de nosotros y nos dio otra distinción. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, que quiero hacer una pequeña ilustración. Creo que en los últimos años la iglesia ha sido esa sal que ha ido al salero y está allí muy cómoda dentro del salero. Hemos estado metiéndonos en nuestras iglesias, en nuestro territorio, en nuestra parcela, y hemos dicho, no importa lo que haga el mundo, no importa lo que está haciendo, que él, si él va a las tinieblas, que vaya a las tinieblas, nosotros quedémonos aquí adentro. Pero lo que la Escritura dice es que nosotros somos la sal de este mundo. Y por cierto que cuando el Señor Jesucristo habló de la sal y el uso de la sal, en ese momento ni siquiera era para consumir la sal, era para preservar. Quizás una de los éxitos por los cuales fuimos conquistados por los españoles es precisamente porque muchos de los alimentos fueron salados y llegaron a este lado completamente sanos para poder consumir. No podemos permanecer en el salero, porque una vez que nos descubran en el salero, el mundo nos despreciará. El mundo nos llamará hipócritas
Y finalmente, como dice el Señor Jesucristo, si no sirve para nada, entonces ella será pisoteada y será hollada. Somos la sal de este mundo. Ah, pero no solamente somos la sal, somos la luz. Pareciera ser que el mundo va hacia esta agenda globalista sin nada asegurado. Y el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es la que da la luz. Es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios. Es la iglesia la que levanta esa luz. Y finalmente, mis amados hermanos, no solamente debemos defender la verdad, ser la verdad, con ella destruir a la mentira, no podemos ser ni cobardes, ni miedosos, ni incrédulos. Tenemos que ser la sal y la luz de esta tierra. Y por último, hermanos, cada instante de nuestra vida aquí en la tierra, en este siglo XXI y como embajadores y representantes, y como esa nación santa, como ese pueblo adquirido, cada uno de nosotros recordar una y otra vez que es Dios el que tiene el control. Vemos con mucho poder a quienes están detrás de esta agenda globalista. Pero lo que me consuela y lo que consuela al pueblo de Dios es que el poder más supremo no está en las manos de nosotros, pero tampoco está en las manos de ellos. Me gustaría que me acompañara a este hermoso libro de Daniel para ya finalizar este tiempo de conferencia. Daniel, el capítulo 2, me regala unas palabras que yo debo recordar una y otra vez. Daniel capítulo 2. Usted tal vez recordará el capítulo 2, Nabucodonosor, afligido, angustiado, soñó un sueño, se le olvidó el sueño, trajo a los magos, dijo, bueno, es la oportunidad ahora para que todo lo que les pago a ustedes por lo menos ahora puedan contribuirla. Y les puso entre el gran reto de adivinar el sueño e interpretarlo. Ese era el contexto. Versículo 19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde el siglo y hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y el poder, y él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Qué hermoso mensaje para recordar a cada momento y llenarnos con la esperanza de lo que Dios ha dicho y enfrentar, mis amados hermanos, los desafíos que se nos vienen. Porque hay que recordar y nunca olvidar que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control, Él ha tenido el control en el pasado, Él tiene el control en el presente y Él tiene el control del futuro, mis amados hermanos. La hermosa palabra de Dios nos habla que en el pasado Él hizo todas las cosas buenas, que el hombre pecó y por lo tanto la tierra está siendo una de las que está siendo víctimas de este pecado. Pero finalmente la Biblia también nos dice en sus últimos dos capítulos que el gobierno está en sus manos, que el poder está en sus manos, que va a redimir a esta tierra y que su iglesia le acompañará. No olvidarnos nunca de darle la gloria a Dios. Así comienza Daniel.
Algunos quisieron adularlo, algunos quisieron trastornar su pensamiento, algunos quisieron ponerlo a él. Inmediatamente Daniel le dio la gloria absoluta a Dios. Hermanos, Él es el dueño del tiempo y de las edades, y no importa hasta dónde avance estos grupos poderosos y esta agenda, es el Señor el que tiene el control. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de las edades, Él tiene el poder y la sabiduría, dice el versículo 20. El poder y la sabiduría no está en las manos de ellos, no está en las manos de nosotros, pero iglesia, escucha, el poder está en las manos de Dios. El versículo 21 dice, los tiempos y las edades no la conducen los seres humanos. Los tiempos y las edades pertenecen al Señor. No son ellos los que tienen las riendas del tiempo. Es Dios el que cambia los tiempos. Es Dios el que acomoda todo el mundo. No habrá fuerza humana que tuerza la poderosa mano de Dios. Él es el que quita y el que pone los reyes, dice el versículo 21. ¿Es Dios el que los pone? Sí, a algunos los coloca para bendición, a otros los coloca para juicio. Hay naciones que en este momento están de espaldas a Dios, totalmente rebeldes al Señor. Personalmente tengo que decir que esta nación en donde vivimos, Venezuela, con una rebeldía absoluta, está llamada a arrepentirse, volverse a Dios, reconciliarse con Dios, arrepentirse. Es Dios el que da la sabiduría a los sabios. Es solo Dios. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Somos nosotros. La iglesia y sus ministros, sus siervos, predican, insisten, resisten y persisten predicando la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios sabe la verdad. El pueblo de Dios defiende la verdad. El pueblo de Dios destruye la mentira. El pueblo de Dios no tiene miedo. El pueblo de Dios no tiene miedo. El pueblo de Dios no es cobarde. El pueblo de Dios cree en el Señor. El pueblo de Dios es salvo. Salimos de los aleros, hermanos, para que este mundo no se termine de podrir. Somos la lámpara que al Señor le ha placido que sea la lámpara que alumbre a este mundo en tinieblas. Y por último, no olvidemos jamás que todo está en las poderosas manos del Señor. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre eterno y Dios amado, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Oh Dios del cielo, ayúdanos a abrazar tu palabra, Señor, a predicarla. Ayúdanos, Dios bendito, a ser este pueblo embajador aquí en la tierra, Señor. Y ayúdanos a proclamar esas virtudes que una vez nos sacaron por pura gracia tuya de esas tinieblas. Y ahora debemos de anunciar ese hermoso mensaje poderoso que viene de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.